no solo se está refiriendo a los dones, que sí son dones, por supuesto, pero se refiere también a la capacidad. ¿Me entiende? La capacidad. Escuche bien. Pedro, ¿qué capacidad tenía Pedro? Observen lo siguiente. Yo no sé si usted se ha fijado en el primer mensaje de Pedro y luego en el siguiente mensaje de Pedro. Pedro cita las escrituras como si fuese un erudito. ¿Sí? Esto es lo que dijo el profeta Jonás. Esto fue de lo que habló David. Esto es lo que está profetizado. Esto es lo que dice el Salmo. Y no es que lo está mencionando, lo dice. ¿De dónde sacó Pedro eso? ¿Ah? Capacidad. Pedro tenía la información, eso también quiero decírselo. Pedro tenía la información porque los judíos estudiaban toda la Torá, el Antiguo Testamento. Lo conocían. ¿Quién estuvo enseñándoles a ellos por 3 años y medio? ¿Quién estuvo enseñándoles a ellos? Imagínate tú, con un maestro como Jesucristo, es como para que uno aprenda, como para que no se pierda nada. Pero a pesar de todo, ellos habían perdido todo, por decirlo así. No se recordaban ahí. Lo único que estaban era con su idea de lo que iba a pasar con quién, con Israel. Pero recibiréis ¿qué? Poder, la capacidad, la autoridad, la potestad, la fuerza. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero recibiréis poder ¿para qué? Para ser mis testigos. Escuche bien. Es para ser mis testigos. ¿Cómo dice su Biblia ahí en Reina Valera, empezando el libro? ¿Cómo dice Hechos? ¿Cómo es que dice el título del libro? ¿Lo dice su Biblia así? ¿Hechos del Espíritu Santo? ¿O dice Hechos de los Apóstoles? Empezando el libro de los Hechos, ahí en el título dice Hechos de los. Ese de los apóstoles fue ¿cómo se dice? Un adendum, un agregado que le pusieron los padres de la iglesia por allá en el siglo II y III al libro de los Hechos. Ellos se lo agregaron. De hecho, el libro ni siquiera se llamaba Hechos, era la segunda carta de Lucas. Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, escribió Lucas, el Evangelio de Lucas. Y en esa carta él va dirigida a un excelentísimo Teófilo. Entonces esa primera carta, cuando usted lee Lucas capítulo 1, él habla la primera carta a Teófilo, donde yo quiero poner todo lo que he investigado. Lucas era griego, hizo una investigación histórica. Y luego acá, en esta segunda carta, vuelve otra vez a Lucas a presentarse en esta segunda parte. Entonces Lucas, el escritor, en realidad era como el informe de Lucas para un tal Teófilo. No se llamaba ni siquiera Hechos, pero le pusieron el libro de los Hechos. ¿Qué le refiere la palabra hechos a usted? Acciones, sucesos, acontecimientos, historia, ¿sí? Pero hay algo que yo quiero que usted vea. Hay acción. Hágale así al que está. ¿Hay qué? Acción. ¿Sí? El Espíritu se está moviendo. El libro de los Hechos yo lo llamaría la acción del Espíritu Santo a través de su iglesia. ¿Ok? Ahora sí voy a hacer preguntas. Necesito 4 voluntarios. 4. Solo 4. A ver, para ser democrático. Uno de este lado, a ver. Uno de por aquí. Bueno, uno del grupo de alabanza. Véngase uno. No se preocupe, va a tener ayuda. Yo le voy a buscar ayudante. A ver, ¿quién viene por este lado? Son preguntas fáciles, hermano. Usted que ha leído el libro de los Hechos va a ser fácil. Otro por este lado, por favor, rapidito. Que no sea la hermana Liliana, aquí no, ninguno de ellos. Por ahí atrás. Otro. Venga para acá. Ven para acá. Ponte aquí. Otro voluntario, por favor. Tú, mira, tienes como ayudante a Fabián.
Sí, o sea, le puedes preguntar a él cualquier cosa. A ver, ok, aquí viene de los emprendedores. Bien, Jason, bien. ¿Quién más? Hacen falta mujeres aquí. Una mujer. ¿Quién viene? Rápido. Ajá, aquí viene de las damas. Bien, acá. Me falta uno. ¿Quién más? ¿Ah? ¿Quién más? Ay, ¿qué tal? No importa. Pase, hermano, pase. Aquí lo ayudamos. Mire, usted va a tener como ayudante al pastor, que fue el que lo... Dígame, por favor, un número del 1 al 4. El 2. Ay, le tocó la difícil, hermano. Pero ya se la va a decir. Pero piense en dos textos, solamente dos textos del libro de los Hechos. Ya yo dije uno y ese se vale repetir. Ajá. Del 1 al 4 quitando al 2, hermano. ¿Qué número elige? Del 1 al 4 quitando al 2, ¿qué número elige? El 3. Facilito, hermano. Facilito según yo. Piense, mi hermano. Sé que no ha leído el libro de los Hechos, pero usted le va a preguntar al pastor. En 8 lugares que se mencionan en el libro de los Hechos. 8 sitios, 8 ciudades, 8 lugares. ¿Ok? Yo le voy a decir uno para empezar. Jerusalén. Ya lo dije. Ese no se vale repetir. A ver, ustedes, ¿qué número? ¿El 1 o ya él dijo el 1? No, el 2 ya está dicho. No, un número nada más. El 3 ya está. O sea, ya está el 2 y el 3. El 1 y el 4. El 1. Facilito, mi hermana, facilito. Solamente me va a decir 10 personajes que aparecen en el libro de los Hechos. 10 personajes. Mire, puede preguntarle allá a Freddy. Ese es su ayudo. Listo. Y el 1. Sí. 3 historias corticas que tú recuerdas que están en el libro de los Hechos. Ok. Ya vamos. Listo. Voy con los personajes. Dígame 10. Pedro, Juan, Bartolomé, David, está Pablo, está Juan. Sí, aparecen los héroes de la fe. Personaje que está en el libro de los Hechos. David es mencionado, es citado. Está Pedro, está Juan, está Santiago. Santiago sí. Santiago está Simón. Simón está Pablo, está Felipe. Está Esteban. Está la mujer, ¿cómo? Ananías. Está el curtidor, Simón el curtidor. Ya bueno, está Zafira. Y está la mujer a la que él fue a predicar en la... ¿Cómo se llama la mujer? Jacobo ya está. La chica, está la mujer... No, Esteban ya lo dije. Está la mujer a la que él fue a predicarle, la que murió. Lidia. Ok, voy con el siguiente que es difícil. Yo en realidad pensé en 4 versículos, pero cuando te vi la cara dije voy a bajárselo a 2. Dígame 2 versículos. Bueno, Hechos 1:1, donde en el primer tratado Teófilo empezó a enseñar acerca de Jesús, de las enseñanzas que hizo Jesús y de las cosas que hizo Jesús. Y Hechos 1:8, recibiréis poder del Espíritu Santo. Cuando venga sobre vosotros. Venga sobre nosotros. Oye, hay otros versículos más interesantes. Yo hubiera esperado que me hubieras dicho porque no hay otro nombre. Bueno, está bien. Se vale. Estuvo regular. El sitio son los 7 lugares. Bueno, tanta bulla me confunde. Bueno,
Jerusalén ya lo dijo. Antioquía, Filipos, Galacia, Ponto, Judea. Hasta ahí me acordé. Samaria. Sí. Samaria. Egipto no se menciona. Etiopía sí. Egipto no se menciona. Bien, vamos acá. Muy bien, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Que venían de Egipto, sí, pero no es un lugar a donde fueron. Venían de ese sitio. Ok, 3 historias muy rápidas. Bueno, yo que recuerde, en Hechos está la de los que prometieron que iban a vender la casa y le dijeron que iban a entregar la totalidad del valor de la casa y no lo hicieron, se arrepintieron. ¿Se llamaba Simeón ese señor o cómo? Tenía la S. Esa, una. El apedreamiento de Esteban. El Pentecostés. Ya va 3, listo. Facilito. Denle un aplauso aquí a los participantes. Pueden tomar asiento, no fue tan difícil, ¿verdad? Una cosa, puede tomar asiento, gracias. Una cosa, no, el premio era que participara. Miren, lo que pasó en Pentecostés fue que de repente vino desde el cielo como un estruendo, el Espíritu Santo, y cayó sobre los que estaban ahí. ¿Cuántos habían? 120, y empezaron todos a hablar en lenguas, y les apareció como unas lenguas de fuego aquí arriba, y eran como ¿qué hora? La novena ¿cuál es? No, de la tarde. ¿Sí? Era la tarde. Dijeron, están borrachos. ¿Cómo va esta gente borracha? ¿Sí? Pedro empieza a predicar. ¿Y cuántos se convierten en ese primer día? ¿Cuántos? Usted puede imaginarse 3,000 almas de un solo. ¿Ah? Unos días después, Pedro se consigue a un, ¿qué era lo que había en el pórtico de la Hermosa? Un cojo, paralítico. ¿Y qué es lo que dice Pedro? No tengo plata, pero lo que tengo, ese era otro versículo que podía decir, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, levántate. Y el hombre empezó no solo a levantarse, sino que saltaba y todo aquello. ¿Y cuántos se convirtieron ese día? 5,000. Son 3,000. Más 5,000, ¿cuántos son? En una semana, diría yo. En unos días pasó eso. 10,000. ¿Cuántos eran los discípulos? Pero en total, ¿cuántos eran? O sea, estaban 120 reunidos, pero ¿cuántos eran en total? 500. Estamos aprendiendo. Eran 500 y de repente pasan a ser ¿cuántos? 8,000. 8,500. Se dice que dice la Biblia que empezaron a reunirse en las casas, ¿sí? En las casas, que compartían el pan, compartían la palabra, tenían comunión, oraban en las casas. Y la Biblia menciona que incluso se convirtieron varios sacerdotes. Eso es un punto importante. Se convirtieron hasta sacerdotes judíos, quiere decir que la palabra estaba haciendo un efecto impresionante ahí. Es que nada más uno imaginarse que viniera Lázaro a predicar. ¿Usted cómo se imagina? No, uy, ahí está el que resucitó Cristo, ¿sí? Imagínate el poder que tenían todos esos hombres, todas esas mujeres. Y cuando de repente eso fue una revolución. Se dice que en un momento determinado, 4 de cada 10 personas en Jerusalén eran cristianos. ¿Sabe? El 40%, quizás más. Y ahí estallaron los problemas. Porque hubo un problema ahí con la distribución de la comida y qué sé yo. Y tuvieron que de una vez tomar una decisión. Y los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros tengamos que dedicarnos a la repartición de comida. Se nombran unos encargados de eso. ¿Quiénes fueron los nombrados? Los primeros diáconos. Entre esos primeros diáconos aparece un personaje muy importante. ¿Cómo se llama? Esteban, ¿sí? Lleno del poder de Dios, él predica y salen y lo apedrean, mi hermano. ¿Quién está en el apedreamiento de Esteban? ¿Quién está ahí?
Saulo de Tarso. Tarso era una ciudad. Entonces, eso fue, voy a ponerme acá, este fue el Pentecostés, aquí. Y un tiempo después, acá, apedrean a Esteban, ¿sí? Había un emperador en ese momento en el Imperio Romano que se llamaba Tiberio, ¿sí? Se llamaba Tiberio. Pablo, dice la Biblia, que respirando así como, imagínense como un toro, quiero matar a los cristianos, salió con órdenes para acabar con todos los cristianos. Los cristianos fueron esparcidos en ese momento y él iba de camino a una ciudad. ¿Qué ciudad iba? A Damasco. ¿Cuándo qué? Se encontró con una pared que no pudo pasar. El Señor Jesucristo llega y lo tumba. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice Cristo? Sí, pero le dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Otro texto que pudo haberme dicho. ¿Dónde está? Ahí se me fue. Ok, bien. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y quedó del tiro, Saulo quedó ciego, pero entendió. Y a los 3 días alguien vino a orar por él. ¿Cómo se llama? Ananías. Corre más o menos el año 37 después de Cristo. Es decir, que han pasado a la fecha unos 4 años, 3 a 5 años, pongámosle en la media, 4 años. Han pasado 4 años, la iglesia empieza a ser perseguida, ha crecido espectacularmente, la iglesia empieza a ser esparcida. Pablo se convierte en esa temporada, cuando empieza a haber un nuevo emperador romano. Se llama Calígula. Calígula. El nombre ya de por sí es horrible, ¿sí? Pero lo que ese tipo hizo o hacía era peor. Aquí nosotros nos escandalizamos con esta, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama? Se me fue. La cosa del género, se me fue. LBGQTKXYZLWM, qué sé yo cuántas cosas van a salir. ¿Sabe? Todo eso y más era el mundo en el cual los discípulos vivían. Ellos estaban en el mundo judío, pero ellos iban a salir a ese otro mundo, el mundo de los griegos y de los romanos. Calígula, el emperador, era un tipo que se acostaba hasta con la tía, con la mamá, tuvo hijos, un desastre, era inmundo ese tipo. Y ese era el emperador. Yo le digo esto es para que tenga una idea de a qué mundo se estaban enfrentando se iban a enfrentar, porque todavía no habían salido, estaban simplemente en Jerusalén, estaban siendo esparcidos, habían ido, ahora sí, toda Judea. Sí había pasado algo, se me olvida olvidar, no puedo olvidar esto. Cuando ocurrió el Pentecostés, había gente de todos lados del mundo, porque esa era una de las fiestas principales y atraía a muchos prosélitos y judíos que venían de todas partes del mundo. Y ellos dijeron, ¿qué es esto? Los escuchamos hablar en nuestro idioma. Dice que eran de Ponto, de Capadocia, de Asia, de Partos, de Elamita, de todos lados. Y eso ya cuando salen de ahí, tocados por el poder del Espíritu Santo, esos van también a ir a predicar el Evangelio. Lo que Lucas no lo está mencionando ahí en su reporte, ¿sí? Pero téngalos en cuenta, porque aquí estamos con Pablo, se convierte, y en este periodo se escribe una primera carta, ¿sí? Usted piensa que los libros del Nuevo Testamento están en orden. El orden es un orden que sea lógico, pero el orden en el cual se escribieron va más o menos así. Yo me inclino por esta. Usted puede buscar después ahí. El primero de los libros que se escribe probablemente está entre Gálatas o Santiago. Yo voy a poner aquí a Santiago, ¿sí? El que dice, la fe sin obras es ¿qué? Es muerta. Vamos a ponerlo así hasta ahí. Entonces se escribe Santiago. Marco un libro. Ya tenemos una carta. Sigue pasando la historia. Pedro, que es como el principal.
Usted considera que Pedro es como el principal, ¿sí o no? En esta primera parte, de hecho, uno considera que Pedro es como porque es el que da el primer discurso, porque es el que da el segundo discurso, porque es que cuando llaman otra vez, los llaman es a Pedro y a Juan y les dicen, los vamos a matar, que cállense, y ellos dicen, es necesario, otro versículo que pudo haber dicho, es necesario servir a Dios antes que a los hombres. Es que me quejo con que solamente me dijo dos y los dijo mal. Hay demasiados versículos en Hechos para aprender. El punto es este, mi hermano. Entonces, me perdí. Estoy aquí con Pablo, sí. Vengo para acá. Ya le dije Santiago. Y entonces Pedro se está moviendo. Pero él no sale de cierta zona. Fíjese, él está en Jerusalén. Él se mueve a Samaria, porque lo mandan a llamar de Samaria. Él se mueve por ahí por la parte de Judea, por esa zona. Va a Jope, y estando en Jope, visitando a la iglesia en Jope, él lo mandan a buscar, y esa búsqueda lo llevan a Cesarea, donde hay un gentil, un romano, que lo anda buscando, y Pedro va hasta allá y le predica a ese gentil y a ese romano. ¿Cómo se llama? Cornelio. Todo el mundo sabe, ¿eh? ¿Sí? Y cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, lo primero que Pedro dice es: el Señor me ha enseñado que debo tratar a todos por igual. Eso es lo que me ha enseñado. Él le mostró, ¿te acuerdan la visión que le mostró? Los animales, para allá, para acá, 3 veces. Pedro había que enseñarle las cosas 3 veces para que medio agarrara la idea. Así que, pastor, yo soy así como Pedro. Me tienen que enseñar así como varias veces las fiestas, ¿cómo es? Los 70 años, las 70 semanas, etcétera. 70 años, Dios mío, qué desastre. El punto es este: el sitio que llegó Pedro más lejos en estos primeros 10 años de la iglesia se llama Cesarea, al límite de Judea. Todavía esa Cesarea era parte de Judea, pero estaba en el límite. Ya después de ahí venía Siria, pero está en el límite. Y eso era una distancia relativamente pequeña. Le voy a decir que son menos de 150 kilómetros. ¿Ok? De Jerusalén a Cesarea son ¿cuántos? 150 kilómetros, un poco menos. 150 kilómetros, más o menos. Felipe, otro que se menciona ahí también, va por en esa misma ruta. No salen de ahí. Y entonces viene el gran salto. Me voy a saltar varios capítulos acá. Y viene el salto en Hechos 13, cuando Dios finalmente llama a Pablo. Dice: apartadme a Pablo y a Bernabé para el ministerio que les he preparado, que les tengo, lo que tengo en mente. Y salen Pablo y Bernabé y salen en su primer viaje misionero. ¿Sí? Hechos 13, 14. Ellos salen hacia la isla de Chipre, atraviesan esa isla, llegan primero a un puerto, creo que se llama Salamina, ahorita sí no recuerdo cómo se llama el puerto. A ver cómo se llama el puerto, Salamina, sí. Atraviesan la isla y llegan a otro puerto que se llama Pafos. De ahí agarran otro barquito y se van a otro lado que se llama, otro puerto que se llama, se me fue el nombre acá, Pergue. Y de Pergue suben, ya están en Asia Menor, suben a Antioquía de Pisidia. De ahí van a Listra, Derbe, se me perdió una, Iconio, no me acuerdo cómo se llama, y se regresan. Ese viajecito, no tenían carro, no tenían caballos. ¿Cómo iban? Caminando. ¿Sí? ¿Cómo fue la evangelización de Pablo y Bernabé? Caminando. Se tardaron 2 años. Eso está entre el 49 después de Cristo al 51. 49 al 51. Ahí empieza a gobernar otro emperador. Se llama Claudio. Seguramente usted ha visto alguna serie, hay una famosa serie por ahí que se llama Yo Claudio. ¿Sí? Ahí empieza a gobernar ese emperador, Claudio.
En ese tiempo que Pablo está en su primer viaje con Bernabé, tardan 2 años y van a varias iglesias en una zona, la zona que ellos visitaron se llama Galacia. Galacia. Es donde está Iconio, donde está Listra y donde está Derbe. En una de esas 3 ciudades, que no recuerdo ahorita el nombre, le cayeron a piedra a Pablo y lo dejaron medio muerto. Pensaron que ya estaba muerto y lo sacaron, pero resulta que no estaba muerto, estaba de parranda. El Señor lo levantó y él siguió con su ministerio. Se regresa. En ese viajecito de Pablo, le voy a decir cuánto fue ese viajecito de Pablo. Ese viajecito de Pablo fue 2.300 kilómetros. ¿Cuánto había ido Pedro, lo más lejos? ¿Cuánto fue Pablo lo más lejos en su primera periplo? 2.300 kilómetros. Fue lejos. Bien, se regresa Pablo. ¿A dónde regresa? Al sitio que lo mandó. Él regresa al sitio que lo mandó. Y el sitio que lo mandó se llama Antioquía. Hay 2 Antioquías aquí. Está Antioquía de Pisidia, donde Pablo fue y predicó, y está esta Antioquía donde sale, que se llama, es Antioquía de Siria. ¿Ok? Siria, Pisidia. Siria al norte de Israel, Pisidia en donde sería hoy como Turquía, Asia Menor. Ahora, escuche lo siguiente. ¿A qué fue Pablo otra vez a Antioquía? Y yo le voy a dar la respuesta de una vez. Pablo fue a rendir cuentas. Escuche bien. El apóstol rinde cuentas. No rindió cuentas, escuche bien, ante otros apóstoles. No fue ante Pedro o Juan o Jacobo o los otros. Fue a una iglesia. La iglesia de Antioquía. Lo que quiero simplemente señalar es lo siguiente. El hombre con el ministerio poderoso como Pablo rinde cuentas ante hermanos que no tienen tanto ministerio como ¿quién? Como Pablo. ¿Sí me está entendiendo el punto? El punto es que nosotros siempre tendremos que rendir cuentas. Es mentira de cualquier ministerio que no rinda cuentas. Nosotros todos tenemos que rendir cuentas. Y para que no se nos vaya el ego demasiado arriba, es mejor rendir cuentas. Sí, yo rindo cuentas ante alguien que está por encima mío, es correcto. Pero sería bueno también rendir cuentas ante alguien que esté por debajo mío, pero que esté orando por mí, que me esté apoyando, que quizás sepa menos que yo, pero que quizás es más humilde que yo en algunas cosas. ¿Sí? Yo rindo cuentas. Rinda cuentas. Eso nos mantiene sanos. Pablo y Bernabé regresaron para rendir cuentas en Antioquía. Estando en Antioquía, Pablo se entera que los Gálatas, estos Gálatas, dice una versión, Gálatas estúpidos. No, yo estoy diciendo como dice una versión. ¿Cómo dice? ¿Gálatas qué? Estúpidos. Insensatos, dice la Reina Valera muy elegante. Estúpidos. Acababa Pablo de estar con ellos. Acababa Pablo de predicarles. Y ya se estaban apartando. Ya habían entrado los judaizantes, ya la cosa estaba terrible. Y Pablo escribe en Antioquía, de regreso de su primer viaje, escribe la carta de los Gálatas. Llevamos 2 cartas, ¿sí o no? Llevamos 2 cartas. Ya llevamos la de Santiago y llevamos la de los Gálatas. Corre el año 51 después de Cristo. ¿Han pasado cuántos años de la muerte de Cristo? A ver si me sacan la cuenta. 33, póngalo ya 33. Al 51, 33 al 51. 18 años. ¿Sí? Y ya el evangelio se conoce en el Asia Menor, por lo menos por parte de Pablo. Pero en serio ha ido mucho más allá. En serio ha ido mucho más allá. Pero el punto que viene acá es el siguiente. Ahí
en Antioquía, Pablo y Bernabé se agarran con otros judaizantes. Y ese problema va a parar, ¿a dónde? A Jerusalén. Hechos capítulo 15, concilio de Jerusalén. En Hechos capítulo 15 usted ve que Pablo y Bernabé llegan a Jerusalén y allá los están esperando los apóstoles. Entre ellos Pedro, entre ellos Juan y entre ellos otro famoso apóstol que se llama Santiago, Jacobo. Y ahora le voy a bajar a Pedro de rango. Sí, le voy a bajar a Pedro de rango en un ratico. Resulta que cuando Pablo estaba predicando por allá en la zona de Galacia, se encontró a Pedro. Mira que sí, Pedro sí salió. ¿Ah? Se encontró a Pedro por allá. Y cuando se encontró a Pedro por allá, el Pedro estaba chévere con todo. Pero de repente, dice Gálatas, que vinieron unos enviados de Jerusalén que los enviaba un tal Jacobo. Y cuando llegaron esos enviados de ese Jacobo o Santiago, Pedro como que se le dio miedo. Le dio miedo, ¿sí? Uy, no, llegaron, me van a vigilar, me están vigilando. ¿Qué le van a decir a quién? ¿A quién le tenía miedo Pedro? ¿A quién le tenía miedo Pedro? A Jacobo. ¿Quién mandaba entonces? ¿Quién mandaba en Jerusalén? Jacobo. No sé por qué la gente quiere poner a Pedro tan arriba. En Jerusalén, en esa época, quien mandaba era Jacobo. Y cuando usted lea Hechos 15, yo creo que solamente voy a llegar hasta un poquito más allá. Cuando usted lea Hechos 15, usted va a ver algo bien interesante. Y es que se agarraron a discutir. Se discute entre los apóstoles. Y no los apostolitos que por ahí salen, no. Los verdaderos apóstoles. Vamos a llamarlos los apóstoles, ¿cómo es que le dicen? Fundacionales. Fundacionales, así que se le dice, apóstoles fundacionales. Para no descartar a los demás. Está bien, no descarto a los demás, pero los verdaderos apóstoles están en una discusión. Y imagínense el consejo de ahí, el concilio de Jerusalén. Está Pedro, está Juan, está Jacobo, pero imagínense que también estaría, imaginación mía, Nicodemo, fariseo, ¿se convirtió al Señor, sí o no? José de Arimatea, ¿se convirtió al Señor, sí o no? Ahí estaban esos fariseos. No, yo no sé si ellos fueron los judaizantes. Yo no estoy diciendo que ellos fueran. Solo estoy pensando para mis adentros. Estos son candidatos. Son candidatos a eso. A mí se me ocurre, pero esto es una idea mía, ¿no? Eso no es bíblico. Pero a mí se me ocurre que Gamaliel se convirtió al Señor también. Y estaba ahí también. ¿Sí? Estaban los tipos fuertes. Habían sacerdotes, dice la Biblia, que se habían convertido al Señor. Habían sacerdotes que se habían convertido al Señor. Y estaba esa gente ahí. Por supuesto que ellos eran judíos y jalaban para su lado judío. Pero cuando viene Pablo, Bernabé y empiezan a testificar lo que Dios está haciendo con los gentiles que no tienen ninguna idea acerca de la revelación de Dios. Y cuando les empiezan a contar lo que Dios está haciendo con ellos. Y cuando Pedro mismo se para y testifica, pero es que eso me pasó a mí cuando yo llegué a la casa de ¿quién? De Cornelio. Yo empecé a predicar y no había dicho sino como 3 palabras cuando de repente el Espíritu Santo cayó sobre ¿quiénes? ¿Sobre quiénes cayó el Espíritu Santo? Sobre toda esa sarta de gentiles, inmundos, sucios, romanos, traidores. ¿Sobre quién cayó el Espíritu Santo? No cayó sobre Pedro. Quiero que aclarar. No cayó sobre Pedro ni los que estaban con quién. Con Pedro. ¿Cayó sobre quiénes? Sobre esos inmundos. Y cuando él lo vio, Pedro tuvo que decir: yo verdaderamente reconozco que Dios no hace acepción de personas. Otro versículo que pudo haber citado aquel. Agradezca que voy a citar versículos hasta este capítulo. No voy a seguir citando versículos de aquí para adelante. Hermano, usted lee el capítulo 15 de Hechos y usted va a ver lo siguiente: que estuvo la discusión, que Pablo habló, que habló el otro, que habló Pedro, y de repente se levanta este tipo llamado Jacobo.
llamado Santiago. Habían dos, a uno le llamaban el Santiago el mayor y a otros le llamaban el Santiago el menor. No sé cuál de los dos sería este Santiago, pero este Jacobo, este Santiago que está ahí, habla y se para. Hermanos, esta es la decisión. Esta es la decisión. Cuando habló Santiago, la cosa se puso en orden. ¿Quién era el que tenía entonces la autoridad? Santiago. Hasta Pedro se quedó calladito. Pero ahí hay un versículo, lo voy a leer, este no me lo sé de memoria. Sí me lo sé de memoria, pero lo voy a leer para tenerlo clarísimo. Hechos 15, 28. Hechos 15, 28. Y este versículo me encanta. Ese versículo lo discutí, por eso les hablé del misionero que murió, John Brenner, porque ese fue un versículo que discutimos mucho. Dice, empezando el versículo, porque ha parecido bien. ¿A quién? Al Espíritu Santo. ¿Y a quién? Párelo ahí. ¿A quién le pareció bien? ¿Y a quién más? El punto es este. Eso estaba lleno de profetas. Eso estaba lleno de apóstoles. Eso estaba lleno de gente llena del poder de Dios. No hubo ninguno ahí que dijera esta expresión. Se me fue la expresión, Dios mío. Vino a mí palabra del Señor diciendo. No hubo nadie. Dios me dijo, no hubo nadie que dijera eso. Lo que había era ¿qué? Una gran ¿qué? Discusión. De repente se ponen de acuerdo y hay consenso, y en el consenso consiguen paz. Y entonces ellos entienden que al Espíritu Santo le pareció que eso era ¿qué? Correcto, que eso era bueno. Bien, ese versículo sirve para cuando alguien le diga que el Espíritu Santo es una fuerza. ¿Cómo le va a parecer a una fuerza que algo es bueno o que algo es malo? Nunca, jamás. Una fuerza usted la controla, apaga el interruptor y se apagó. Listo, no hay problema. O es una fuerza que no puede controlar, bueno, una fuerza que no puede controlar. Pero el Espíritu Santo es una ¿qué? Persona. Y trata con nosotros a ese mismo nivel. Él no nos anula. Al contrario, Él nos potencia nuestra personalidad. Pero Él sabe que hay algunas cosas de nosotros que tienen que definitivamente cambiar. Y Él las va a ir tratando. Pero Él no nos anula. Él es todo un caballero. Y cuando hubo paz entre todos los apóstoles, ellos sintieron que el Espíritu Santo aprobaba esa decisión. Y ellos dijeron, nos ha parecido bien, ¿cómo es que dice? Porque ha parecido bien, al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga, excepto un par de cositas. Y las explico para que no quede duda. Que se aparten de la idolatría. Obvio, mi hermano, obvio. Si estás aceptando a Dios como el único Dios y a Jesucristo como tu único Salvador, tienes que apartarte de toda idolatría. Obvio. Y dice, de la sangre, algo de la sangre, se me fue el nombre, de lo sacrificado, de la sangre. ¿Por qué? Porque en aquella época, toda, ¿cómo le digo? Toda ofrenda que se ofrecía a cualquier dios, a muchos dioses, se ofrecía con sangre. Sí, para que puedan seguir comiendo morcilla algunos, ¿sí? No hay problema. Yo no la como nunca. Vengo de una parte de la iglesia que decía nada, ni eso, ni la toque siquiera. Pero ya entendí que la sangre no es el hecho, era el hecho de que eso estaba ligado ¿con qué? Con la idolatría. ¿Sí me entienden? Con la idolatría. Apártense de eso, es lo único que vamos a poner de carga. No hay días especiales, no hay fiestas especiales, no hay sábado, no se tienen que poner la kipa, no se tienen que poner el talí, creo que se llama, ¿verdad? No tienen que ponerse unas cositas aquí amarradas con
algo allá abajo, se me fue el nombre. No tienen que hacer nada de eso, no tienen que guardar el sábado, guarden el día que se les ocurra. No importa si lo hacen bien y si no lo hacen también, con tal todo lo que hagan, lo hagan para quién, para agradar a quién, a Dios. Entonces no significa que no quiera estudiar, ¿cómo se llama? Las fiestas. Porque me interesa estudiar las fiestas para tener una idea de lo que viene. Me interesa estudiar toda esa cultura judía, pero no se puso ninguna carga, ninguna. Y estamos hablando del año 51, que ocurre el concilio de Jerusalén. Empieza el segundo viaje misionero de Pablo, ya eso está en el capítulo 16, y abarca varios capítulos. ¿Sí? Desde el 15, final del 15, hasta el capítulo 18. Esta vez Pablo tiene una discusión. Antes de salir tiene una discusión. Oiga, estos apóstoles peleaban. ¿Sí? Y se pusieron bravos. En serio. Se pusieron bravos. Y lo peor del caso, peleaban por una persona. Era Pablo y Bernabé, que fueron en el primer viaje. Va a empezar el segundo viaje y Pablo le dice a Bernabé, vamos. Pero Bernabé le dice, sí, pero llevémonos a Juan Marcos. Llévenos a Juan Marcos. A ver, Sebastián, ven para acá. Ven para acá. Sí. Tú eres Juan Marcos porque te portaste mal. Ven acá. No se sabe los versículos, los dice. ¿Sí? Juan Marcos. Y yo soy Pablo. No, que va. A este me abandonó por allá, a mitad de camino, no se sabe los versículos bien. Es puro rockero, no sabe tocar el bajo. Yo no lo quiero. Pablo era muy tajante, radical. ¿Quién sí lo quiso? ¿Quién sí lo quiso? A ver, Freddy, venga para acá. Tú eres Bernabé. Entonces, yo peleo con Bernabé, yo soy Pablo, pero no, a ese tipo no. Y tú me dices, no, yo sí lo quiero. Porque Bernabé, ¿quién cuando nadie quería a Pablo, tomó a Pablo? Cuando nadie lo quería. Este es el tipo que agarra a los casos difíciles, los últimos, lo que nadie quiere. Bernabé. Ok. Bueno, te vas. Te lo llevas. Yo me voy tú te vas para tu lado y yo me voy para. Mire, se pelearon de tal manera que se separaron. ¿Puede creerlo? Pelearon de tal modo que se separaron. Bernabé, que era un pan de Dios y todo aquello. No, yo me llevo a. Se separó. Después que habían estado juntos, se separan. Hermano, si Pablo y Bernabé pelearon y se separaron, ¿usted qué cree que puede pasar en una iglesia como la nuestra? ¿Sí me entiende? Hay gente que oye una expresión del pastor así, y sale, uy, me regañó, uy, me lo dijo con toda y con alevosía y premeditación. Eso. ¿Cómo? Esta no la había escuchado, tengo que aprenderla. Y se ponen bravos y se van incluso de la iglesia. Ya un hermanito. Imagínate. Pablo, el apóstol, el superapóstol diría yo, y Bernabé, el que lo agarró, el que lo llevó hasta llevarlo al punto del apostolado, y ahora se pelean y se van. Váyanse. Yo me voy y me consigo a Silas. Aquí está Silas. Ven para acá y salgo con Silas para mi viaje misionero. Ellos se van hacia el lado de Chipre, la isla por donde había empezado el primer viaje, y yo me voy por otro lado. Si ellos arrancan por allá, yo arranco por allá. ¿Sí? Pero no nos vamos a ver. A veces, hermano, hay que separarse. Eso también es cierto. A veces hay que separarse. ¿Sí? La cosa es, como dice aquella canción, la vida te da sorpresas, ¿cierto? Al final de su ministerio, Pablo le dice escribe, y tráeme, que venga por favor a visitarme
Juan Marcos, porque me es útil. O sea que Bernabé sí hizo un buen trabajo. Juan Marcos fue tan útil, que ese Juan Marcos es el que también va a acompañar a otro de esos grandes apóstoles, al apóstol Pedro. Cuando Pedro escribe, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo, no me acuerdo, creo que es el 12 o 13, dice algo así: y la iglesia que está en Babilonia dice, os saludan, y Marcos, mi hijo. ¿Sí? Ese Marcos, o sea, no lo desprecie porque no se sepa los versículos, no lo desprecie porque sea un rockero, no lo desprecie porque, no sé, la barba, qué sé yo, cualquier cosa, no lo desprecie porque tú no sabes lo útil que él va a ser para la obra del Señor. No conoce su corazón. Uy, Dios mío, no llevo ni la mitad. Bueno, el punto es este. Finalmente, Bernabé se lleva a Marcos, Marcos va con Pedro, y a la final, ese Marcos es el que va a escribir el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, estamos en el año 51, me voy a saltar del 51 al 60, se escribe más o menos en el año 60. O sea, pasan como unos 9 años. Marcos va con Bernabé, Marcos va con Pedro. Pedro lo toma como si fuese su hijo prácticamente, y entonces el Evangelio de Marcos se le llama también el Evangelio de Pedro. ¿Sí? Porque tiene la cobertura de ¿quién? De Pedro. Yo me imagino a Marcos tomando nota. ¿Y qué hizo? Y entonces fue y vino el leproso, y el leproso llegó hasta ahí, y gritaba, Señor, si quieres me limpias. Y entonces el Señor hizo algo, se acercó a él y lo tocó y dijo, quiero ser limpio. Me imagino a Marcos escribiendo esa historia, y entonces fue ¿qué? Fue limpio. Y así Marcos va escribiendo los milagros que va haciendo Jesucristo, y escribe uno después del otro. Marcos es que es un evangelio que se escribe con mucha velocidad, y entonces pasó esto y entonces aquello. Prácticamente Marcos no hace como el evangelio de Mateo o el de Lucas o el de Juan, que tiene muchas enseñanzas, ¿sí? Y el Señor en Mateo 5 se para, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales, tal, son 4 capítulos prácticamente de pura enseñanza. Y luego en el capítulo 3 empieza, el sembrador salió a sembrar y tal. Y luego explica cómo es la parábola. Y después viene con la parábola la semilla de, mostaza. Y luego vienen otras parábolas. Y parábolas. ¿Marcos es de qué? De acción. Viene el leproso, el Señor se le acerca, lo toca, dice, yo quiero ser sano, ser limpio, y queda limpio. Marcos es un hombre de acción. Era tipo Pedro. Pedro no era bueno con las palabras, pero era bueno para decir las acciones, ¿sí? Cuando se acerca Pedro ante aquel que está ahí, le dice, no tengo ni plata ni oro. Qué tremendo mensaje. ¿Qué le parece ese mensaje? No se paró a decirle, sabes, en el Antiguo Testamento el Señor dijo, y Jesucristo nos enseñó que pusiéramos las manos sobre los enfermos y sanarían, y David y Jonás, en el profeta Jonás y el profeta Joel y tal. No, ¿qué fue lo que dijo? No tengo plata, no tengo nada, pero lo que tengo, arriba. Y se levantó. Era un hombre de ¿qué? De pocas palabras, pero de mucha acción, de acción, ¿sí? No viene siendo como Pablo. A Pablo le encantaba predicar. No viene siendo como Juan. Juan era más teólogo. No viene siendo como Lucas, que es el que escribe Lucas y escribe Hechos, que él menciona muchas historias y le da mucho. Lucas es griego. Los griegos como que les gusta hacer todo teatral, todo así muy espectacular. No, Marcos es como Pedro, un hombre de ¿qué? De acción. Era el hombre que se separó. Fue por la causa que se pelearon 2 apóstoles, Pablo y Bernabé. Bueno,
La historia sigue con Pablo. No sabemos qué pasó con ellos. Simplemente estamos dando el resultado de 10 años después, el resultado que pasa. Pero Pablo va en su segundo viaje, llega hasta visita las ciudades en Asia Menor, y dice la Biblia, esto me gusta mucho que lo dice. Me gusta, no, me llama mucho la atención. Dice la Biblia que Dios, el Espíritu Santo, nos impidió predicar en Asia. ¿Usted puede creer eso? Cuando una persona le impide a otro algo, ¿ah? ¿Cómo le impide usted a otra persona algo? Usted lo agarra, usted le tapa la boca. ¿Sí? Pero aquí dice, la expresión es fuerte, dice, nos impidió, nos saboteó, no nos dejó. Es que ya casi que me imagino que Pablo quería como pararse a predicar en alguna parte, y cuando fue a predicar, se quedó mudo. No, aquí no. Aquí no. Cállate. ¿Sí me está entendiendo lo que le quiero decir? Eso no lo hace una fuerza. Eso lo hace ¿qué? Una persona. Una persona. El libro de los Hechos habla sobre la persona del Espíritu Santo. Y llegan a un sitio, se me fue el nombre, Troas, antes de Troas. Y ahí tienen una visión, y en la visión ven, dice, a un varón Macedonia. Macedonia es la parte norte de Grecia. Y los griegos se vestían de una cierta manera, toda, tú sabes, ¿cómo le dicen aquí? Allá le decimos, tú sabes, cuando es una persona así con el dedo parado, así, tú sabes, gomelos creo que le dicen aquí también, tú sabes, y va con un traje Armani y una chaqueta de no sé quién y los lentes Vuitton y todo lo elegante de la época era de ¿quiénes? De los griegos. ¿A quién ve Pablo en la visión? A un varón macedonio, es decir, un tipo de esos. ¿Y qué le dice el tipo ese? Macedonio, pasa a Macedonia y ayúdanos. Otro versículo que te he aprendido. Ya voy a parar. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Es la visión que Pablo va a seguir, y entonces Pablo, en lugar de devolverse a Asia, sigue hacia Europa, Macedonia, la parte norte de Grecia. La parte sur de Grecia se llama Acaya. ¿Okay? Norte, Macedonia, parte sur, Acaya. Parte norte, Macedonia, llega a varias ciudades, una de las cuales se llama Filipos. ¿Se acuerdan lo que pasó en Filipos? Lo metieron a la cárcel, lo metieron por allá en el hueco aquel de allá. Él estaba cantando. ¿Con quién estaba cantando? Con Silas. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Pues a la medianoche se sabe que son las 12 de la noche, ¿sí o no? Y canta, ¿y qué pasó? Un terremoto. Pero ¿qué clase de terremoto? Miren ustedes qué clase de terremoto. Eso es un terremoto especial. No se cayó ninguna pared. No le cayó a nadie una columna. No. ¿Las puertas qué? ¿Qué clase de terremoto ese? Los grilletes donde estaban en un cepo. Imagínense una cosa aquí así, de madera. ¿Eso qué? Eso no es un terremoto, mi hermano. No, sí es un terremoto porque hubo un movimiento, pero es una cosa demasiado específica. Eso fue algo súper sincronizado. Yo me imagino no sé cuántos ángeles entraron ahí en acción. Abre aquí, abre acá, todos al mismo tiempo, por favor. Tenemos solamente un segundo para hacerlo. Segundo, se abrió todo. Se movió algo. Se despierta el carcelero. ¿Qué dice el carcelero? Se va a matar. ¿Y qué le dice Pablo? No lo hagas, estamos todos aquí. ¿Y qué más le dice? A ver si se saben ese versículo, por favor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú.
otro versículo que debiste haber dicho. Él definitivamente no ha leído el libro de los Hechos, o por lo menos no lo ha leído como yo. Y se convierte, el carcelero de Filipo se había convertido en una mujer poderosa de la época de Lidia. Y bueno, ahí está. De Filipo salen, porque le mandan que salgan, y él se va a otra ciudad que está ahí cerquita. Filipo va a Tesalónica. Sabe que en Tesalónica no lo trataron nada bien, lo persiguieron. Y tuvo que salir corriendo de Tesalónica y llegó a otra ciudad. Se llama Berea. Todo eso está en la región de Macedonia, ¿sí? Filipo, Tesalónica, lo persiguen, va a Berea. Y dice que en Berea, los de Berea eran más nobles porque ellos sí se pusieron ¿a qué? A estudiar la palabra, ¿sí? Finalmente se encontró un sitio que era agradable de estar. Pero no se quedó en Berea. Siguió hacia el sur y llegó a una ciudad, a Acaya, la región de Acaya, hacia el sur, hacia Acaya. ¿Sí? Estaba en Macedonia, Filipo, Tesalónica, Berea, sigue hacia el sur, baja a la región de Acaya y llega a una ciudad ya portuaria, por allá abajo, que es la capital de Atenas. ¿Se llama qué? Atenas. La capital de Atenas, la capital de Grecia. Atenas. Perdón, que ustedes lo confunden a uno. Llega a Atenas y en Atenas, ¿cuál es el fenómeno de Atenas? Tenían dioses para todo. Tenían dioses para todo. Y por allá se consiguió, Pablo estaba todo hasta asustado estaría de tener tantos dioses. Eso era una idolatría demasiado grande. Y se consigue una cosa que dice al Dios no. Y entonces ahí se para Pablo y dice, aquí, este es el punto. Aquí voy a predicar. Quiero predicarles del Dios no conocido. Y empieza a predicar y la gente se congrega ahí. Pero bueno, dice que al final cuando empezó a hablar de la resurrección, del juicio, la gente como que... pero algunos se quedaron y ahí estuvo Pablo fundando la iglesia en Atenas. Y de Atenas, él pasó a la siguiente ciudad que estaba por ahí cerca, a otro puerto idólatra, terrible, horroroso. ¿Sabe cómo se llama? Corinto. En Corinto había un templo donde habían unas sacerdotisas. El templo, ahorita no me acuerdo el nombre del dios, pero era el templo de las sacerdotisas. Y adivinen cuál era la forma de ofrecer sacrificios a ese dios por esas sacerdotisas. Actos sexuales. Esa era la situación de Corinto. Imagínense una ciudad totalmente prostituida, llena de prostíbulos, y que eso era lo que agradaba al Dios de ese sitio. Y quienes mandaban ahí eran las matronas. Bueno, no sé qué se llaman matronas acá, ¿sí? Eran esas mujeres. Por eso es que cuando se empiezan a convertir, Pablo le va a tener que decir, no permito que esas mujeres hablen. ¿Ok? Pero era por una condición especial de ese lugar. Porque esas mujeres llegaban con las ínfulas de que como ya eran las sacerdotisas de allá, vienen a ser aquí las sacerdotisas de acá. Usted ve que a veces hay gente que llega y se convierte, como yo tengo plata, llego acá y aquí también va a tener todos los beneficios porque yo tengo ¿qué? Plata. Aquí, no sé, aquí ya cambiamos, no es las sacerdotisas del sexo, sino es por el dinero. Esa es nuestra realidad en muchas iglesias. ¿Sí? Y llegan, ay pastor, visíteme por favor, porque yo tengo diezmos. Y prácticamente el pastor se convierte en un empleado de ese. Pablo diría, porque no le permito al tal que hable. ¿Me entiende? Eso es lo mismo. En este caso eran mujeres. Por eso que dice, no le permito a estas mujeres que hablen. Y había otra cantidad de problemas. Pablo pasa en ese sitio mucho tiempo. Si mal no recuerdo, año y medio. Es que ahí sí se me convierten los números. Pasa año y medio ahí. Y finalmente él sale. Pero estando en Corinto, he olvidado decirles que estando en Corinto, Pablo escribe dos cartas. ¿Sabe a quién? A los que están en Tesalónica. Pablo escribe en Corinto las cartas a los
Tesalonicenses. Ya llevamos varias. No me va a dar chance de llevarlos a todas, pero voy a seguir avanzando. De Corinto él se regresa y pasa por una ciudad llamada Éfeso, la toca, y de ahí a otro puerto, y de ahí llega nuevamente. Allá iba no en dirección a Antioquía, sino que ahí va en dirección a Jerusalén, porque él lleva unas ofrendas. Él lleva unas ofrendas. ¿A quién lleva las ofrendas? A la gente de Jerusalén. Yo quiero que usted vea este contexto que es bien interesante. Había un profeta de la época llamado Agabo, creo, que él había dicho que iba a venir un gran hambre. ¿Sobre quién? Jerusalén. Escuche bien, que al principio dice la Biblia que ellos todos tenían las cosas en común, ¿sí? Y con eso de tener todas las cosas en común, ellos sobrevivieron a situaciones difíciles, económicas que habían ahí. Pero ya se había acabado todo eso, mi hermano, y ahora Agabo dice, y viene un hambre aún peor en tiempos de Claudio, y viene un hambre aún peor. Y entonces los hermanos de todas las iglesias, no solamente donde iba Pablo, sino de todas las demás iglesias, recogían ofrenda para la gente que estaba en ¿dónde? En Jerusalén, porque de Jerusalén había salido la palabra para todos ellos. ¿Usted ve cómo se reconoce al obrero? Así sea con retroactivo, por decirlo de alguna manera. Ellos dicen, la palabra salió de nuestros hermanos que están en Jerusalén y ellos ahorita están pasando hambre, nosotros les vamos a dar ofrenda. Y Pablo va a Jerusalén llevando ofrenda para la iglesia de Jerusalén, para los pobres de Jerusalén. Y así es como va esta historia. Pablo se devuelve a Jerusalén, de Jerusalén le vuelve otra vez a subir a Antioquía, vuelve otra vez a presentar su informe y se prepara para salir a su tercer viaje misionero. Esta vez voy a ser muy rápido. Se va derechito a una ciudad llamada Éfeso. Y en Éfeso pasa 3 años. En Éfeso pasan muchas cosas interesantes. Una de las más interesantes es la famosa historia de Diana de los Efesios. ¿Quién se sabe esa historia? ¿No se la saben? ¿No se la saben? Efesios. Hechos 18. Lo leen después. El punto es este. En algún momento que Pablo está predicando allá, está con los discípulos allá, se levanta gente en contra y dice, viene un tal Demetrio, un constructor de imágenes, y dice, mire, estos cristianos que andan trastornando al mundo nos están echando a perder el negocio que tenemos aquí en Éfeso. Toda la gente viene a Éfeso por causa de esta Diana de los Efesios. Y este Demetrio levanta la ciudad en contra de los discípulos, en contra de Pablo. Y prácticamente lo van como que a linchar o algo así por el estilo. Menos mal que tiene gente que se ha convertido, que es gente poderosa de la ciudad. Y lo protegen en cierto modo, ¿sí? Pero esa es parte de la historia que pasa ahí. Y pasada esa historia, es que Pablo decide quedarse ahí 3 años. ¿Cuánto tiempo se quedó en Éfeso? 3 años. Este viaje va a ser el más largo. Los otros viajes han sido relativamente cortos, es decir, el primero fue de 2 años, el segundo fue como de 3 años. Este, que es el tercero, va a ser de un poco más de 5 años. 5 años, unos meses, más o menos. Y es porque él pasa más tiempo en Éfeso. De Éfeso, de hecho, él estando en Éfeso, él escribe a los de Corinto. Oye, porque le llegan una noticia de Corinto. Los de Corinto, problemas de división. Unos son de Pablo, otros son de Apolos, otros son de Pedro, otros son de Cristo. Esos son los más. Problemas con la comida. Problemas de conductas sexuales escandalosas. Problemas con la cena del Señor. Problemas con los dones espirituales. Problemas, bueno, ¿qué cantidad de problemas? Hasta habían dejado de pensar en la resurrección. O sea, si usted lee cada capítulo, 1 Corintios tiene 15 capítulos, cada capítulo prácticamente es un problema. ¿Qué le parece a la iglesia que Pablo pasó 1 año y medio y es la iglesia que le da más problemas en todas sus cartas? Es increíble. Pablo pasó por la Galacia y los de Galacia, estúpidos Gálatas estúpidos.
Y a los de Corintios, ¿cómo tendría que decirles? Carnales, es peor. Carnales, ¿sí? Es peor. Ay, ustedes no saben nada y les tiene que ir explicando cada cosa, cada cosa. Cuando usted lee 1 Corintios y uno dice, no, que va. Los mitas somos un pan de Dios al lado de lo que era la iglesia de Corinto. En serio. Nosotros no llegamos a los niveles que llegaron esa gente. No hay iglesias, creo que no hay iglesias modernas que lleguen a los niveles que tenía la iglesia de Corinto. Y sin embargo, gracias a esa carta de Pablo dura, la iglesia de Corinto se puso ¿qué? Las pilas. Ahí se puso las pilas. Y entonces ya después sacaron a los que no. Porque Pablo tiene una expresión muy fuerte, muy fuerte. Él dice, a ese, hablando de uno que tenía un escándalo sexual impresionante, a ese ya yo lo he juzgado delante del Señor. El tal sea entregado a Satanás. ¿Qué le parece a usted que el pastor viniera uno de estos días y dijera, a ese lo entregamos a Satanás? ¿Se va la media iglesia? ¿Sí o no? Y la iglesia de Corintios nadie se fue. Ellos entendieron que la expresión era fuerte, ¿sí? Queda sin la protección del Señor. No vamos a estar orando por él. Que Dios haga lo que tenga que hacer. Si Dios quiere, se lo entrega a Satanás para que Satanás ¿qué? ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a Jesucristo de Pedro? Entrégame a quién. Entrégame a quién. A Pedro, ¿para qué? Para zarandearlo. ¿Lo zarandearon o no lo zarandearon? ¿Sí? ¿Qué le dijo Dios a Satanás en el caso del Antiguo Testamento sobre Job? Anda, hazlo con él lo que tú quieras, excepto que no le toques. ¿Y Satanás hizo qué? Lo que le dio la gana. Es bíblico. Lo que quiero decir es bíblico. No es antibíblico. No crea, mi hermano, que porque usted está en la iglesia no va a ser algún día entregado a Satanás para que sea zarandeado. Si usted no se pone las pilas, va a ser zarandeado. Es mejor aprender por las buenas que aprender de la otra manera. Pero a veces no nos entra. A veces no nos entra. Y entonces viene el zarandeo. ¿Sí? Dios le da permiso a Satanás para que haga lo que tenga que hacer. Entonces, el tal fue entregado a Satanás, pero luego en 2 Corintios, unos mesecitos después, me imagino yo, Pablo escribe, y Pablo esa la escribe no desde Éfeso, porque hizo como un viaje de relámpago hacia la zona de Macedonia, y la escribió desde allá, y él le dice, a ese yo ya lo perdoné. Dice, ya lo perdoné. Perdónenlo ustedes también. Ahora agárrenlo, abrácenlo. Ya te perdoné. Ya te perdoné, ¿ok? Ahora me toca, abrácenlo, por favor, abrácenlo. No dejen que el amor de Dios nos constriñe. Abrácenlo. Él no se sabe los versículos, pero abrácenlo, por favor. Sí. Llevamos Santiago, Gálatas, 1 y 2 de Corintios. Ya le mencioné a Marcos, el Evangelio de Marcos. Estamos en el tercer viaje de Pablo. Pablo decide regresar, pero cuando él decide regresar a Jerusalén, se sabe. Perdón, tengo que decir esto porque si no se me pierde este. Sí, Pablo finalmente en este tercer viaje, él baja a Corinto. Después de 1 y 2, él baja a Corinto y la pasa bien chévere allá en Corinto. Sabe que la pasa tan bien, lo reciben tan bien, que estando en Corinto, él escribe otra carta más. Y esa carta es la carta mejor escrita de Pablo. No está pensando en ningún problema, no hay ningún estúpido Gálata, no hay ningún carnal de Corinto. No hay nada de eso. Él está concentrado en dar una explicación teológica y él escribe una carta que es una belleza, la mejor carta de Pablo. ¿Cuál será? Romanos. ¿Sí?
él escribe la carta de Romanos porque él dice, yo quiero ir a visitar ¿a quién? Quiero ir a visitar a Roma. ¿Sí? ¿Saben? Él había llegado a la mitad de la distancia, de donde está en Corinto, está como a la mitad de la distancia de donde él había salido a lo que le falta para llegar a Roma. Había recorrido más o menos 2,000 y pico de kilómetros, le faltan otros 2,000 y tantos kilómetros para llegar casi a 5,000 kilómetros para llegar a Roma. Pablo quiere ir a Roma, pero es más, él dice, yo no solamente quiero ir a Roma, yo quiero llegar hasta España. Pablo tiene una visión. Pablo quiere ir hasta lo último de la tierra. Él tiene una visión. Él no quiere quedarse aquí, él quiere ir hasta lo último de la tierra. Y miren, de ahí él se devuelve. Y cuando él empieza a devolverse, él va camino a Jerusalén y salen los profetas y le dicen, miren, sale un profeta que se quita la correa, se amarra aquí, así le van a hacer a Pablo. Así le quita la correa a Pablo y dice, así le van a hacer al que el dueño de esta correa. Y lo van a poner preso. Y Pablo dice, me harán eso, pero yo voy a Jerusalén. ¿Sí? Llega, en su viaje de regreso llega a un puerto llamado Mileto. ¿Se acuerdan de Mileto? El pastor sí se acuerda. ¿Quién se acuerda de Mileto aquí? Pablo predicaba largo, hermano. Quisiera que me dieran más tiempo como Pablo, pero no va a ser posible, ¿eh? Yo no soy tan bueno como Pablo, ¿sí? Se le durmió un chamo. El chamo estaba ya montado. Yo no sé por qué el chamo, porque la iglesia estaba reventada. Y dormido allá, plum, se cae. Se mató. Pablo se baja tranquilito, va hasta allá, ora por él. No, tranquilo ya, él va a resucitar. Lo resucita y sigue con su prédica. Esa noche hubo vigilia obligada. Todo el mundo quería despedir a Pablo porque sabían que esa era la última vez que quizás lo iban a ver. Pablo regresa a Jerusalén, va con Timoteo, va con Tito. Allá le hacen una mala jugada, lo ponen preso, lo llevan preso a Cesarea. Ahí vienen unos reyes de la época, un tal Festo, el otro se me olvidó el nombre, Agripa creo, y hay otro. Y dice Pablo finalmente, esto es una cosa aquí, yo apelo apelo al César. Y se lo llevan al César. Y esos son los últimos capítulos del libro de los Hechos, ¿sí? 26, 27 es cuando Pablo va en su viaje y la tormenta y todo lo que pasa y llega finalmente a Roma. Y cuando Pablo está en Roma, por allá en el año 60, preso, él escribe las famosas cartas de la cárcel: Efesios, Filipenses, Colosenses. Luego va a escribir las pastorales de Timoteo y Tito. Entre esas cartas de la cárcel a las iglesias, él escribió una carta ahí, una recomendación. Fue la carta de Filemón. Y Filemón fue el que llevó una de esas cartas a esas iglesias. Se cree que escribió otras cartas más a una iglesia llamada la Odisea, porque él le dice a los de Colosas que lean, que pidan la carta que él mandó a los de la Odisea. Cuando llegaban esas cartas era una cosa impresionante, mi hermano. Era la carta que había escrito el apóstol. Y por cierto, no era que él la había escrito, la escribía siempre alguien más. La única carta que él escribió fue la carta de los Gálatas. Él dice, miren con cuán grandes letras les estoy escribiendo, porque Pablo quedó medio ciego. Fíjense que él hizo todos esos viajes siendo medio ciego. Del golpe, escuche bien, del golpe que se llevó cuando se convirtió al Señor, la luz, parece que quedó con los ojos tocados. Aunque vino el que vino a orar por él, Ananías, y Pablo recobra la vista, pero 13, 15 años después él vuelve otra vez a empeorar la vista y vuelve y escribe con grandes letras y sí ve, pero como no hay lentes, sí medio ve, pero con esa dificultad, siendo medio ciego, Pablo recorre más de 5,000 kilómetros para finalmente llegar a Roma. Y en todas esas él escribe sus cartas con alguien que lo está ayudando. Usted empieza, las cartas a veces dice que quien la escribió, por ejemplo, la de Romanos, al final de Romanos dice, yo Tercio,
el que escribo la carta. ¿Quién escribió la carta de Romanos? Tercio. ¿Quién se la dictaba? Por ejemplo, en la carta de Colosenses, Pablo dice Pablo, Timoteo y Silvano. Creo que era Silvano, pero no me acuerdo bien. Quiere decir que ellos tres están ahí participando en la carta. Uno de ellos tres, yo me imagino que Timoteo sería el que estaba escribiendo la carta, o Silvano, no sé. Alguno de ellos. Siempre Pablo tuvo un ayudante, siempre tuvo ayudantes. Y al final de su vida estuvo Lucas, el médico amado. Y al final, en el año 62, Pablo escribe estas últimas cartas. Ya completamos las cartas paulinas. Y Lucas en el 63 escribe el Evangelio de Lucas. Y en el año 64, me estoy poniendo por aquel lado, ya se escribe el libro de los Hechos. En esa misma fecha fue que se escribió el libro de Marcos, 63. Nos faltan otros libros más, que son los que se van a escribir de último, por cierto. Juan escribe su libro casi llegando, casi después, un tiempo después que se publica, de la famosa invasión de los romanos a Jerusalén. ¿Sabe cuándo fue esa destrucción de Jerusalén, del templo de Jerusalén, por parte del emperador Tito Vespasiano? En el año 70. En el año 70. Habían pasado 40 años prácticamente desde la muerte de Cristo. Cuando Cristo en Mateo 24 dijo: no quedará piedra sobre piedra. Y le dijo a los discípulos: cuando ustedes vean esta ciudad rodeada, huyan, no se queden ahí, huyan. Y como unos 10 años antes, le había dicho que la ciudad de Jerusalén al principio, ¿cuánto era el porcentaje de cristianos? El 40%, sí, 40%, quizás hasta más. Pero unos 10 años antes aquí de la invasión de los romanos, de la caída de Jerusalén, se ha levantado un tipo diciendo que él es el Mesías. Se llama Bar Jesús. Jesús dice: yo soy el Mesías. Ese Jesús no era ningún Mesías, soy yo. Y yo voy a luchar contra los romanos. Él sí hizo la cosa así como pensaban ellos que tenía que ser. Y la ciudad se dividió y estaba dividida en tres grupos. El grupo de los cristianos, el grupo de los judíos y el grupo de los, digámoslo así, guerrilleros, celotes. Pero estos eran más celotes que lo que tenía Jesús en su momento. Estos sí eran guerrilleros. Le ganaron a los romanos varias batallas. Y por eso el emperador de turno, Vespasiano, mandó a su hijo Tito con todo el poder romano para destruir a los judíos, porque les habían acabado. Estos en realidad habían funcionado bien. Y finalmente estos hombres llegaron y destruyeron toda Jerusalén. La cosa fue tan fuerte que estos dijeron: no, vamos a acabarlo con todo, que no quede ningún rastro de nada. Y a partir del año 70 empezó la gran diáspora de los judíos. ¿Cuándo se volvieron a reunir? El pastor lo ha dicho como 50 veces. Dígame el año nada más. 1900. ¿Cuántos años habrían pasado más o menos? Si esto fue en el año 70 al 1900, o sea, cómo Dios cuidó a su pueblo en 1800 años, cómo Dios lo cuidó. Miren, yo conozco venezolanos de tercera generación, en Estados Unidos, que ya no saben nada de Venezuela, no saben ni español, solo saben inglés. Ya no saben lo que es, qué sé yo, un 4 y una alma llanera, una cosa que es muy venezolana. Solamente conocen la cultura gringa. Tercera generación. ¿Cuántas generaciones de los judíos pasaron y ellos todavía mantienen su cultura? Porque Dios tiene un plan. Y el plan es que vamos hacia la fiesta de las trompetas. Quisiera decirles muchas cosas más, pero el tiempo se nos ha ido. Gracias a Dios porque me han escuchado. Espero que hayamos aprendido algo. Vamos a repetir todos el versículo clave para mí del libro de los Hechos, que es Hechos 1:8.
¿Sí? Vamos a decirlo todo. 1, 2, 3. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último. Termino. Esto sí es lo último. Pedro fue crucificado en Roma, a 5.000 kilómetros de Jerusalén. Pablo fue decapitado en Roma, también a 5.000 kilómetros de Jerusalén. Lucas murió envenenado en Grecia, y Andrés murió crucificado pero en forma de X, también en Grecia. Marcos muere en Alejandría de Egipto, a unos 2.000 kilómetros de Jerusalén. Mateo muere en Etiopía, a más de 6.000 kilómetros de Jerusalén. Y Tomás muere en la India, a más de 15.000 kilómetros de Jerusalén. Ellos fueron hasta lo último de la tierra que ellos podían ir. Ellos fueron. La orden sigue siendo la misma. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es la orden que tenemos, es la orden que tenemos que cumplir. Salga y haga un discípulo por lo menos.